Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y y por permitirme la participación también. Comenzamos. Este fue un estudio realizado en, en transportistas, perdón, que, valga su redundancia, conducen a buses o como se les denomina aquí en Ecuador, o microbuses como se les denomina en otras regiones de nuestra América. Teniendo en cuenta esto, la mayor parte de transportistas pues tienen un deterioro cognitivo de su salud. Por ejemplo, en el gráfico que podemos ver a la derecha de la pantalla, es un estudio que se hizo en Irán a más o menos 60.000 transportistas en donde se ve un deterioro progresivo de la función auditiva a diferentes intensidades de ruido. Por ejemplo, el ruido se va perdiendo, perdón, la capacidad auditiva se va perdiendo más o menos a los 25 decibelios y a los 4.000 hercios. La predominia de la pérdida del ruido es del lado izquierdo. Con esta situación, la contaminación acústica es multicausal en nuestro medio y en toda nuestra región, que es Latinoamérica, pues similar las características a las cuales los trabajadores como los transportistas están sometidos. Altos buses que son muy ruidosos, el tráfico vehicular y el ruido propio de las ciudades. Entonces, esta situación de la pérdida auditiva se ha ido incrementando y por ende ese fue el motivo de estudio de este artículo, que consiste en determinar si existe una relación entre la audición, perdón, el ruido provocado por los buses y la pérdida auditiva de los mismos transportistas. Hay que tener en cuenta que los vehículos por su uso con el tiempo van deteriorándose, provocando que sean lentos y ruidosos. Y es desde aquí de donde partimos como problema para que los conductores y las personas en general vayan perdiendo su función auditiva. Se calcula que en todo el mundo hay 500 millones de personas, es decir, casi el 8% de la población mundial, con algún problema auditivo. Y aproximadamente el 15% de todos los adultos en Estados Unidos, es decir, 37.5 millones de personas mayores de 18 años informan algún problema auditivo. En cuanto a la hipoacusia, hay que tener en cuenta que la hipoacusia es una enfermedad en la que existe un deterioro de la función auditiva de cualquiera de los dos oídos o incluso puede ser bilateral la pérdida. Generalmente la función auditiva con el pasar de los años se va deteriorando. Aproximadamente el 5% de los adultos entre 45 a 54 años tiene alguna pérdida auditiva discapacitante. La tasa va aumentando al 10% de los adultos entre 55 y 64 y aproximadamente el 22% de todas las personas adultas mayores van a padecer algún tipo de este trastorno. Pasado los 75 años, más de la mitad, es decir, el 55% de las personas tienen algún problema de hipoacusia que puede ser incapacitante. Hay que tener en cuenta que la hipoacusia, si bien tiene un tratamiento mediante los implantes auriculares, es una enfermedad que no tiene cura. Se estima que unos 30 millones de personas en los Estados Unidos están expuestos a niveles perjudiciales de ruido de forma cotidiana. Esto, bueno, para desventaja de nuestra región, no hay estadísticas específicas de cómo está la situación de la salud auditiva en nuestra región. Sin embargo, sí existen evidencias, al menos acá en Ecuador, que es donde vivo. Por ejemplo, recientemente hubo un estudio que medía el ruido en la capital, es decir, en la ciudad de Quito. Y se encontró que el ruido sobrepasaba los 85 decibelios en el ámbito de la ciudad de Quito. Claro está que no era uniforme esta situación de la distribución del exceso de ruido, sino que había zonas donde mayor tráfico había, mayor ruido se producía. Teniendo en cuenta esta situación, podemos ver en este gráfico que aparte de las dorsalgias, que son el 36% más o menos de las consultas de las personas
que tienen enfermedades laborales o riesgos laborables, la hipoacusia sigue estando como la segunda causa para las consultas médicas, en este caso consultas médicas ocupacionales. También está dentro de estas consultas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, los traumatismos, en general golpes, cáncer de pulmón, leucemia y depresión. Como pueden ver, la mayor parte de causas por consulta médica están relacionadas a trastornos medioambientales, como por ejemplo la hipoacusia, que es por el exceso de ruido, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, que son por contaminaciones en su mayoría ambientales. Los objetivos del estudio fue identificar la hipoacusia como enfermedad ocupacional producida por ruido en transportistas, evaluar los niveles de ruido laboral al que están expuestos, identificar los casos que ya padecen hipoacusia y demostrar la asociación del ruido laboral al que están expuestos los transportistas y su asociación con el aparecimiento de hipoacusia. Para nuestro trabajo, o para el trabajo, más bien dicho, de investigación, se toma en cuenta 60 conductores de buses de una cooperativa local. Como criterios de inclusión, se escogió a los conductores que tienen una audiometría previa, a los cuales se les hizo una audiometría nueva. Esto con el objetivo de tener una base de control, es decir, un porcentaje de población en la cual nosotros podemos basarnos para poder tomar como partida para poder realizar el análisis respectivo. Además, claro está, de quienes tienen una hipoacusia diagnosticada con o sin tratamiento. Se realizó también la medición del ruido usando un dosímetro de forma intermitente y constante dentro de los buses en marcha, así como las horas dedicadas a este trabajo. Se realizó audiometrías tonales de vía aérea de hipoacusia, tanto de su grado y de su tipo, es decir, si es una hipoacusia obstructiva o una hipoacusia neurosensorial, así como también la caracterización de la población en estudio, que hay que tener en cuenta que todos fueron hombres, ya que la mayor parte de trabajadores de este segmento de la economía son realizados por hombres. Como resultados, tenemos, por ejemplo, que dividimos, más bien dicho, el- en tres categorías. Aquellos que tienen baja exposición al ruido, menos de 70 decibelios, una exposición moderada al ruido, entre 71 a 79 decibelios, y una exposición alta, más de 80 decibelios. ¿Por qué tomamos esta clasificación? Esto nos basamos en la normativa ecuatoriana, que me supongo yo, aunque no la conozco, del resto de los países forma parte de este Congreso. Sin embargo, aquí en Ecuador, la normativa menciona que se considera un ruido alto por encima de 80 decibelios y en algunos otros casos hasta 85. Sé que de conocimiento un poco general, que en otros ámbitos, en otras legislaciones o en otros países, se consideran niveles de ruido más bajos de exposición al ruido. Sin embargo, esto hay que tener en cuenta también que estos niveles de ruido se dosifican en una jornada de 8 horas, es decir, si es que el trabajador está expuesto a más de 70 decibelios en una jornada de 8 horas. De esa forma también clasificamos a aquellos que tienen normoacusia, que en aquellas personas que no tienen ningún problema en su audición, el trauma acústico, aquellas personas que ya tienen una alteración en la audiometría de cualquier lado, sea izquierda o derecha, y aquellos que tienen hipoacusia como tal. Como podemos observar, nos dio un valor de P 0.001, denotando que a mayor ruido, mayor daño de nuestro oído. Es decir, quienes están expuestos a un nivel más ruido por encima de los 80 decibelios presentan un daño más elevado de la función del oído. Es decir, progresa de normoacusia a trauma acústico y finalmente a una hipoacusia. Hay que recordar que también que la mayor parte de estas hipoacusias son de tipo neurosensorial con predominio izquierdo. ¿Por qué al hablar de predominio izquierdo? Eh, la situación va de la mano con la siguiente
forma. La mayoría de transportistas eh, utilizan la ventana que les da a su lado, que es el lado izquierdo con el que conduce, del que conducen el vehículo, la utilizan hacia abajo, es decir, está descendida en toda su extensión y por ende ese ruido se incrementa. Es por eso que la pérdida auditiva generalmente se produce más del lado izquierdo que del lado derecho. También hicimos una relación entre la exposición al ruido, perdón, los niveles de ruido y el tiempo de antigüedad en el trabajo. Y por ejemplo, tenemos aquí un valor de P 0.15. Esta situación pues nos denota que el hecho de que tenga o no más años de antigüedad en la empresa no tiene una influencia sobre el padecimiento del trauma o la hipoacusia como tal. ¿Esto por qué? Porque están sometidos a niveles de ruido muy altos. Es decir, no importa si el paciente, perdón, si el transportista o el trabajador lleva 1, 3, 5, 7 o 9 años, el problema es el nivel de ruido al que están expuestos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos la diferencia entre aquellos pacientes que tenían una audiometría previa y a quienes se les realizó una audiometría actual, en donde podemos ver un deterioro significativo de la función auditiva, pasar de la normoacusia de 17 casos a 11 casos, de trauma acústico de 33 a 19 y de hipoacusia de 10 a 30 con un valor de P de 0.005. Hay que recordar que también para encontrar una asociación estadística hay que tener en cuenta que el valor de P tiene que ser menos de 0.05, que quiere decir que engloba al 95% de todos los casos analizados. Hay que tener en cuenta también que estos pacientes tenían una diferencia de más o menos 2 años entre la audiometría o el audiograma previo y el actual. Por ejemplo, tenemos otra variable que utilizamos en esta situación, es el rango de edad de los pacientes y la pérdida auditiva. Como es de conocimiento, la presbicia se considera una pérdida auditiva generalmente asociada a la edad, es decir, el trabajador o el paciente conforme pasan los años va mermando su capacidad auditiva. Sin embargo, en este estudio se encontró que a mayor edad, mayor es el rango de pérdida auditiva. Es decir, por ejemplo, en aquellas personas que tienen entre 40 y 59 años, la presencia de un trauma acústico, de una hipoacusia, es más alta. Y bueno, ustedes me dirán por qué en pacientes entre 60 y 69 años no se registran casos de normoacusia o de trauma acústico, porque la mayoría a este rango pues se jubila o deja de trabajar. Asimismo, haciendo un cálculo, encontramos un valor de una correlación estadística de un valor de P de 0.00004, con un chi cuadrado de 49.9. Perdón, se ha repetido la diapositiva. Hay que tener en cuenta también que hay, aparte la obvia incapacidad que tiene el paciente por la hipoacusia que le genera, que es el aislamiento social, la incapacidad de comunicarse o la capacidad de entenderle al resto de personas, también hay que tener en cuenta que hay mucha información actual que asocia la presencia de nivel de ruido excesivo y el aparecimiento de tensión arterial. No vamos a ahondar en la fisiopatología o la etiopatogenia de cómo es que el ruido puede provocar presión alta, sin embargo, sí lo tomamos en cuenta para realizar este estudio y de notar que existen alteraciones en la presión arterial, como la prehipertensión arterial, y la hipertensión arterial como tal a más daño del oído. Es decir, aquellos pacientes con hipoacusia neurosensorial tienen asociado hipertensión arterial. Aquellos con trauma acústico también ya existe
una alteración que se puede denominar como prehipertensión arterial. Hay que acoplar los resultados adicionales. Hay que tener en cuenta que se realizó una medición ambiental en 15 buses elegidos al azar, con un modelo de fabricación que va del 2004 al 2014, es decir, más o menos 10 años de antigüedad. Se logró determinar que las mediciones de ruido a las que están expuestos los trabajadores va entre 71 y 100 decibelios por hora. Obviamente, esto se hace con un sonómetro, ¿no? El sonómetro, pues, es este aparato que permite medir los picos a los que están expuestos los trabajadores. Sin embargo, no me permite saber la dosis a la que están expuestos. En este caso, por ejemplo, se usó el dosímetro y el promedio de ruido a la que están expuestos los trabajadores fue de 86,6 decibelios por hora. Y esta situación, ¿por qué se da un poco más alto? Porque hay que tener en cuenta que los trabajadores realizan 12 horas al día más o menos de su trabajo. No están sometidos a las 8 horas habituales que generalmente pues la mayor parte de trabajadores las tienen. Estos trabajadores de estos buses generalmente trabajan 12 horas al día. Tienen un tiempo de descanso entre sus idas y venidas de más o menos de 20 a 30 minutos, con una jornada de 7 días en promedio. La antigüedad que se desempeñaban eran de más o menos 13,9 años. La edad promedio de los trabajadores era de 44 años, con un rango de más o menos 18 años. Y como lo mencioné en un principio, en su totalidad eran hombres. Estos resultados, obviamente, son netamente estadísticos. Los resultados previos sí demuestran una asociación estadística entre el aparecimiento de la hipoacusia por la exposición al ruido. De hecho, a los 70 decibelios y entre los 4.000 y los 6.000 hercios aparece el trauma acústico o hipoacusia. Por ejemplo, tuvimos 30 personas con un trauma acústico cuyo valor de tensión arterial fue de 132,83 milímetros de mercurio y un índice de masa corporal de 33 y un promedio de edad de 50 años. 19 personas presentaron hipoacusia neurosensorial de predominio izquierdo con una tensión arterial de 144,90. Esto es promedio, claro está. Un índice de masa corporal de 30 y el promedio de 58 años. Y 11 trabajadores con rangos de normalidad con tensiones arteriales de 124,80. Esto también fue un promedio y una edad de 33 años. Como conclusiones, los trabajadores están expuestos al ruido con un valor de más de 85 decibelios y en forma general tiene 25% de hipoacusia neurosensorial. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en Noruega, la pérdida auditiva en trabajadores va entre el 18 y al 16 por ciento. Es decir, nosotros estamos por encima de la mediana de otros países. Eso es todo. Muchas gracias.